Aquí estamos un día más. Bienvenidos a Cara a Cara. Es un placer compartir este tiempo de televisión con todos ustedes. Hoy con un invitado realmente excepcional, muy especial, porque no es habitual en un programa de televisión tener a una persona reconocida como héroe. Y él es un héroe en Estados Unidos. Y desde luego sus razones tiene para que sea considerado como tal, porque ayudó a centenares de personas a salvar la vida después de los trágicos atentados del 11 de septiembre del año 2001. Ya saben que en este programa uno de nuestros invitados cada noche de sábado es una persona formidable. En este caso es el propietario de esta llave. Esta es la llave de la esperanza. Esta llave salvó la vida a un centenar largo de personas el 11 de septiembre, cuando caían las Torres Gemelas. No solo eso, sino que a raíz de ahí su vida cambió por completo y él fue capaz, por su flexibilidad y por su valentía también, de reorientar su trayectoria profesional y de poner esa experiencia y eso que había vivido al servicio pues de la sociedad. Hoy les tenemos una gran exclusiva. Está con nosotros el señor William Rodríguez, uno de los últimos sobrevivientes de la torre norte del World Trade Center. Un héroe real que rescató de la muerte a cientos y cientos de personas que estaban atrapadas entre el fuego y los escombros. 7 años después de la tragedia, Rodríguez se ha convertido en una voz para los sobrevivientes indocumentados y también ha ayudado a recaudar $122 millones para las víctimas. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un honor, un placer y un privilegio. Quiero darle las gracias a la Fundación INCIDE por el esfuerzo tan grande de llevar a cabo esta presentación y al Fondo Social Europeo también por el apoyo que nos ha brindado para que esto se lleve a cabo. Mi nombre es William Rodríguez, último sobreviviente de las Torres Gemelas, de ese evento que cambió la historia en el nuevo milenio. Ese evento catalítico que transformó al mundo también me transformó a mí de una forma inimaginable. Yo trabajé en las torres por casi 20 años de mi vida. Y el 11 de septiembre, como a muchas personas, le transformó la vida para siempre. Ese día, un día muy triste para recordar, pero también un día significativo. Yo trabajé en las torres, como dije, por tantos años que para mí ese era el lugar favorito mío, aparte de ser mi trabajo. El World Trade Center era un edificio, eran unos edificios inmensos, era una ciudad dentro de una ciudad. Este sistema o este complejo de comercio mundial era tan imponente que cuando yo vine a Nueva York a la edad de 17 años y lo vi por primera vez, yo dije, algún día voy a trabajar ahí. El World Trade Center, 1.350 pies de altura, imagínense, en 110 pisos de altura, 110 pisos. Inclusive la nueva torre que se ha construido en el área de la zona cero tiene 1.776 pies de altura, mucho más alta. El 11 de septiembre también me dio la facultad de entender todo lo que era esa estructura. Habían 22.500 ventanas, 110 elevadores en cada edificio, 110 ascensores. Alrededor de 100.000 personas pasaban por el edificio diariamente. Imagínense que el World Trade Center, toda esa área, era donde se encontraba la parte de, ¿cómo les explico? El centro de transportación más grande del Bajo Manhattan. Todo el mundo que tenía que ir a trabajar a Wall Street o al Bajo Manhattan tenían que ir a ese centro de transportación pública, los trenes debajo del World Trade Center. Imagínense la cantidad de gente que pasaba ahí por todo el tiempo. Yo era mago, yo fui ilusionista en la isla de Puerto Rico. A la edad de 20 años emigré a Nueva York y dije, tengo que buscar un trabajo en la cuestión que yo hago, que es la magia. Y conseguí un trabajo en un club nocturno llamado Mosley Magic, y lo interesante era que no pagaban tanto y necesitaba pagar el dinero del alquiler, que como ustedes saben, Nueva York es una ciudad carísima. Desgraciadamente no había trabajo y el único
lugar donde pude conseguir algo fue en el World Trade Center trabajando, adivinen de qué, de barrendero. Yo era el barrendero de las torres. Yo era el que limpiaba todo el área de la parte afuera del edificio. Aquí tienen ustedes unas imágenes de ese tiempo. Location. Get out, I'm mad at you. She hates A whole day, nothing done in the office. You see, guys, you see what I tell you. Get out. Come on, You guys do what you feel like and you think it's funny. Get out. Esa era Toby Dolgoff, la jefa mía del World Trade Center. Pues trabajando, limpiando la famosa esfera que se encontraba entre los dos edificios, viene un supervisor y me dice: Willy, hay una oportunidad de hacer una mudanza para nuestra compañía en un piso de la Torre Sur y necesitamos personal. ¿Podrías ayudarnos? Y te pagamos sobre tiempo. Y yo dije, con mucho gusto. Yo no quería estar afuera limpiando la esfera en el medio de un invierno que estaba fríísimo. Y pues lógicamente, como excusa, me voy directamente a hacer el trabajo de la mudanza. Era un piso, el piso 57 de la Torre Sur, donde supuestamente se iba a mudar alguien muy importante, pero lo tenían secreto, nadie decía quién era. Y yo pues obviamente con los muchachos haciendo toda la mudanza, cuando alguien dice: mira, están preparando una fiesta para la bienvenida de quien va a tomar la oficina. Y yo digo: fiesta, fantástico. Entonces fui y ofrecí mi servicio. Le digo a la señora encargada, le digo: oigo que van a hacer una fiesta. Sí, y usted sabe que yo soy mago. Sí, oigo que te dicen el magician, el mago. Y dice: yo tengo mucha experiencia haciendo fiestas y me gustaría organizársela y hacerle el espectáculo. Y se lo hago de gratis. Al americano tú le dices free, y free is good. Free es buenísimo. Todo el mundo loco. Sí. Hazlo. Pues yo preparo toda la fiesta, hasta el entretenimiento. Para la sorpresa mía, era que esa fiesta era para recibir a quien había sido elegido en ese momento el nuevo gobernador de Nueva York, Mario Cuomo. Y hago el espectáculo de magia y el gobernador se queda impresionado. Este gobernador le toma una sorpresa a todo lo que yo estaba haciendo, que al final me dice: si quieres algo, pídemelo, que yo te ayudo. Y yo pues digo: fantástico, yo no quiero estar afuera tomando frío, porque está muy frío en el invierno, limpiando la pelota esa que hay afuera. ¿Será que me ayuda con algo aquí adentro de la oficina? Y después yo digo: qué bruto, pero qué bruto. Le pude pedir cualquier cosa, este es el gobernador de Nueva York. Y él me dice: te dejo saber. Bueno, la cuestión es que volví a trabajar afuera. Estuve una semana trabajando afuera, cuando un día llego y me llaman y me dicen: William Rodríguez, te piden que vayas a la oficina del gobernador en el piso 57 de la Torre Sur. Te están pidiendo. ¿Cómo que me están pidiendo? Dice: quieren que trabajes en la oficina. Y yo: no puede ser. Increíble, no lo podía creer. Y voy a la oficina del gobernador y efectivamente me hicieron a cargo de la limpieza de la oficina del gobernador. Pero aquello fue tan increíble porque yo era el único barrendero que usaba corbata en la oficina. Imagínense ustedes. Aquello fue increíble, fue una enseñanza, una cátedra, porque toda la gente importante de Nueva York tenía que ir a esa oficina. Y el gobernador me tomó tanto cariño que cada vez que había una conferencia de prensa, él me enviaba para que entretuviese a todos los periodistas. Me dice: manden a Willy para que Willy entretenga a los periodistas en lo que yo salgo para hacer la conferencia de prensa. Y poco a poco me fui preparando hasta que quedé a cargo de todo lo que eran las conferencias de prensa. Aquí tienen una foto de cuando yo estaba
básicamente preparando los micrófonos, el atril, para que el gobernador llegase y hiciese lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, estuve en esa oficina por casi 10 años, porque el gobernador fue reelecto y reelecto y reelecto porque era buenísimo. Y al final, en ese proceso, cuando había una conferencia de legislaciones, el gobernador nuevamente exigía que Rodríguez esté ahí dando el bizcochito, el café, todo lo que era los entremeses para que la gente comiera. Yo era el que estaba ahí aburrido echando el café, pero sin saber que en todo ese proceso de osmosis yo me estaba empapando de todo lo que era una legislación, de lo que era la política, sin saber nada de política, pero veías cómo peleaban con el gobernador para tratar de conseguir beneficios, etcétera. Y eso fue una cátedra de vida. Entonces, cuando el gobernador pierde las elecciones finalmente, me envían de nuevo a mi compañía después de 10 años y medio. No había trabajo en la compañía, no había nada disponible porque todos los cupos estaban llenos y me envían a la casa. Recibo una llamada a los 2 días y me dicen: William, tenemos un trabajo que era el trabajo de 3 hombres y lo van a eliminar la autoridad de puerto, los dueños del World Trade Center, porque van a cortar todo el contrato. Pero si tú puedes hacerlo, tú te puedes quedar con el contrato de esa limpieza. Y yo dije, bueno, yo lo hago, pero ¿cuál es? Dice, tienes que limpiar todas las escaleras del edificio. ¿Cómo? ¿Las escaleras de afuera? Dice, no, las escaleras de arriba hacia abajo. Yo, ¿qué? 110 pisos de escalera. ¿Tú sabes lo que son limpiar 110 pisos de escalera? Es humanamente imposible y es una violación a los derechos laborales en cualquier parte del mundo. Pero yo no podía quedarme sin trabajar y típico latino, le eché fuerza. Y me tomó tiempo, me tomó casi 1 año aclimatizar mi cuerpo y pude finalmente hacer solo todas las escaleras, 110 pisos de escalera. ¿Alguna vez ustedes han hecho 110 pisos de escalera? No. 25 pisos de escalera, no. 15 pisos de escalera y 15 pisos de escalera al final del día, las pantorrillas les van a temblar tanto, porque eso me pasó a mí, que les va a tomar 3 y 4 días para recuperarse. Imagínense si eso era malo. Aquí tienen fotos de las escaleras son edificios clase A, son edificios que tienen, son rascacielos, tienen una cantidad inmensa de piso, y en medio de una emergencia tienen que tener todo este tipo de escaleras con puertas de acero. Ahí ven las diferentes imágenes. Y yo pues cuando finalmente aclimatizo mi cuerpo, pues me dedico a hacer las escaleras. Estaba en una condición física pero increíble. Tenía unas piernas de acero. Tenía un cuerpo que yo digo, increíble en aquel tiempo, porque ahora tengo que hacer las escaleras de nuevo porque estoy gordito. Pero en aquel tiempo fue increíble. Llega el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, un día precioso, era un día de elecciones. Yo tomo el día libre y digo, no voy a trabajar, me voy a quedar en casa. Llamo a mi amigo, que era el supervisor de la compañía, llamado Anthony Saltalamacchia, y le digo, Anthony, no voy a trabajar. Y él me dice, no, estás loco, tienes que venir a trabajar. Y yo digo, no, yo me quedo, ponga a alguien a hacer mi trabajo. Y él me dice, es que tú no entiendes que si tú no vienes a trabajar, nadie quiere hacer tu rutina. Y la gente era así. Si yo algún día me enfermaba, la gente lo enviaban a hacer mi trabajo y ponchaban la tarjeta y se iban porque no querían hacer el trabajo, porque era tan fuerte. Entonces, cuando yo noto, obviamente, la incertidumbre de mi supervisor, yo digo, puedo negociar. Digo, bueno, yo voy, si tú me firmas la tarjeta como que yo llegué a tiempo. Y él me dice, sí, ven. Y entonces, pues así sí. Y llego a trabajar a las 8:30 de la mañana a la Torre Norte. La Torre Norte era igual que un edificio con 6 subniveles de sótano. El B1, el B2, el B3 hasta el B6. Debajo
del edificio. La oficina de apoyo de mi compañía llamada American Building Maintenance se encontraba en el B1, en el sótano nivel número 1. Yo voy allá, estoy hablando con el supervisor y estamos hablando sobre la distribución de trabajo del día, y en ese momento a las 8:46 se oye un ruido que nos cambió la vida para siempre. Se oye ¡pah! Una explosión tan fuerte que retumba todo el edificio, las paredes se rajaron, el techo en falso se cayó encima de nosotros, los rociadores de incendio se activaron. Flames shooting out the north side of number one World Trade Center. There are at least some windows blown out and smoke. There's another plane just flew into. There is an explosion. The explosion is incredible. Buildings at World Trade Center are definitely on fire. There is black smoke. Aquello fue increíble, fue una explosión tan grande que nos levantó del piso, nos levantó con una fuerza que lo primero que yo pienso es que un generador eléctrico ha reventado en el sótano número 2 donde estaba el cuarto de mecánica, y cuando lo voy a verbalizar de 6 a 7 segundos después se oye ¡pah! Otra explosión en la parte de arriba del edificio, y aquello retumbó las paredes de una forma tan horrible que nuevamente toda esta gente que estaba dentro de la oficina, 15 trabajadores, imagínense, nuevos que eran los que suplantaban a los trabajadores que se iban de vacaciones, no sabían qué hacer. Todo el mundo gritando, todo el mundo totalmente desorientado, nadie sabía qué hacer en ese momento. Cuando miro y oigo por el pasillo que daba a la oficina a alguien gritando, ¡explosión! 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 Y yo digo, ¿quién será? Y cuando miro, viene este hombre con las manos extendidas, los brazos extendidos, y la piel se le había arrancado de debajo de las axilas hasta la punta de los dedos en los dos brazos. Un señor de la raza negra que yo no conocía, llamado Felipe David. Y yo digo, ¿qué pasó? Y me dice, explosión, elevadores, en inglés. Este señor boliviano, que nuevamente yo no lo conocía, se quemó el 33% de su cuerpo. Cuando él mira la cara, todo esto le colgaba. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y empiezo a gritar, ayúdenme, ayúdenme. Y aquella camiseta roja que él tenía no era roja, era que estaba empapada de sangre por todo lo que había supurado cuando se le arrancó la carne. Y en ese momento, cuando yo pido ayuda, nadie me quiere ayudar. Nadie me quería ayudar, porque esto es en el 2001 y estaba aquella campaña contra el SIDA de tocar gente con sangre, y era un temor que había horrible. Y yo me enojo, como era una compañía de limpieza, tomo una caja de toallas y empiezo a vendarlo. Le digo, no te muevas, voy a llamar a la unidad de servicios médicos que se encontraban en la Torre Sur. Y cuando voy a tocar el teléfono, ¡pah! Otra explosión bien fuerte. El piso empieza a temblar y la gente se pone debajo de los marcos de las puertas pensando que es un terremoto, porque te dio esa sensación. Y recuerden que nosotros no tenemos ventanas, no tenemos forma de discernir lo que está ocurriendo. Y en ese momento, cuando yo veo que todo el mundo está dentro de la oficina, yo digo, no, tenemos que salir. Y nadie quería salir, nadie se atrevía. Ahí se activa el conocimiento de que 20 años en las torres, yo conocía las torres como la palma de mi mano. Yo conocía todos los recondijos de cómo entrar, de cómo salir, etcétera. Y eso es la importancia de la información. Cuando uno tiene la información correcta, puede tomar la acción correcta. Cuando no tienes la información correcta, siempre vas a cometer errores. Y en ese momento yo le digo, yo conozco la forma de salir, síganme. Yo voy a dirigirlos para que salgan a salvo. Y en ese momento tomo al señor Felipe David, me lo echo al hombro porque nadie lo quería tocar, y comienzo a dirigir la salida de estas 15 personas, mi supervisor y el señor Felipe David, por el área de carga y descarga. Por ahí hay una cuesta que pasa por un estacionamiento, y una cuesta que llevaba hacia afuera por donde entraban todos estos camiones. Y finalmente, cuando llego afuera, ahí veo una ambulancia que viene a las millas y la detengo, meto al señor Felipe David, él entra en coma, le están metiendo inyecciones para que se reviva, ¿no? Y en ese momento oigo, un avión impactó la torre. Y yo digo, ¿qué? Y cuando me viro y miro hacia arriba, veo el impacto, veo el agujero, veo el humo,
veo los escombros cayendo, que no eran escombros. Después yo me entero que era la gente que se estaba tirando. Y aquello fue increíble. Y un avión impactó la torre. Y eso era la transmisión del radio de la agente de seguridad que permitía camiones entrar y salir del edificio. Y en ese momento, cuando miro en la calle, lo único que veía era caras de desolación, de sorpresa. Esto era lo que yo veía. Imagínense ustedes cuando yo veo eso y no veo, porque el humo era tan denso que cubría la antera de la Torre Norte, yo digo, Dios mío, la gente de Windows, y empiezo a gritar, la gente de Windows, ventanas. Y me refería a los trabajadores de Ventanas al Mundo, el restaurante que se encontraba en el piso 106 y 107 de la Torre Norte. Y yo grito, tenemos que volver, tenemos que volver. Nadie quería regresar. Obviamente ya se habían salvado. Y yo enojado, tenemos que volver. Mi supervisor Anthony Saltalamaquia me dice, William, quédate aquí, stay here, stay here. Y yo decía, no, nuestros trabajadores están atrapados allá arriba. Y ahí me doy cuenta que estoy vivo de milagro. ¿Saben por qué? Porque si yo llego a las 8 de la mañana, como tenía que llegar a mi trabajo, yo siempre comenzaba limpiando las escaleras de arriba a abajo. Y siempre iba a Windows of the World. ¿Saben por qué? Porque me daban el desayuno gratis. Y ustedes saben que cuando te dan algo gratis, tú vas a estar ahí a tiempo con tu bandejita. Yo conocía a todos los trabajadores. Y cuando yo me doy cuenta de que estoy allá abajo y mis amigos están atrapados, me desespero. Porque yo digo, un verdadero amigo es aquel que se preocupa por ti. Un verdadero amigo es aquel que se esfuerza porque tú estés bien. Y yo empiezo a gritar, yo voy a volver, yo voy a volver. Le quito el radio a la persona de seguridad que estaba en el área y vuelvo y regreso por el área donde saqué a la gente, por el área de carga y descarga. Cuando llego allá abajo, básicamente voy a la Torre Sur. Cuando voy a la Torre Sur, voy directamente a lo que se llamaba el OCC, Operation Control Center, o Centro de Control de Operaciones, donde se manejaban todas las emergencias. Y ahí, pues yo voy con el radio y comienzo a dar en la ventana, auxilio, auxilio, porque quería decirle que tenía un hombre herido fuera del edificio. Una oficina que se supone que estuviese administrada las 24 horas del día, en ese momento estaba totalmente desolada. La gente se fue corriendo. Y yo, Dios mío, ¿pero qué está pasando aquí? Y yo digo, esto es algo muy grande, esto es algo que yo jamás esperaba. Y ahí me quedé congelado. Y cuando miro, ¿qué veo? Un trabajador que sale de los sótanos de la Torre Sur, recuerden, hacia arriba, llamado Jimmy Barrett. Y yo le digo, hay reacción. Jimmy, ¿qué haces aquí? Y me dice, no, yo no sé nada. ¿Qué pasa? ¿No viste lo que pasó? Y me dice, no, yo no vi nada. Él estaba en niveles tan bajos en la otra torre que todavía no había sido impactada y no se había dado cuenta. Eso les da a ustedes un indicativo de cuántas personas murieron sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ahí yo digo, mira, que pasó esto, que un hombre se quemó, que lo saqué, que tú te tienes que salir, y lo llevo a salir para afuera del edificio por el área de carga y descarga. Y que encuentro una trabajadora, una persona de seguridad. Había un hotel Marriott entre las dos torres, y esta persona que los firmaba a los trabajadores para que entraran, está ahí temblando en un atril, temblando, una señora. Yo le digo, ¿qué usted hace aquí? Y me ha dicho la cosa que me ha cambiado para siempre. Me dijo, lo he oído todo, pero no me puedo oír. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque soy una trabajadora nueva y no quiero que me despidan. Imagínense ustedes cómo yo me sentí. El falso sentido de la responsabilidad y obviamente la ignorancia. Estamos en un sótano, no tenemos ventanas, no sabemos lo que está ocurriendo. Ustedes, el mundo entero, estaba viendo esto por televisión sin que nosotros supiésemos lo que estaba manifestándose fuera del edificio. Ahí yo digo, vamos a sacar a esta señora, y básicamente la agarré,
no se quería ir y a la mala la saqué por la fuerza y la llevé fuera del edificio, nuevamente un camino largo por la cuesta y fuera del edificio. Ahí digo, tengo que regresar y todo el mundo, no, estás loco, ¿cómo vas a regresar? Tengo que regresar y regreso y voy a la Torre Sur. Cuando llego a la Torre Sur, a la Torre Norte, perdonen, cuando llego a la Torre Norte hay agua por todas partes porque los rociadores contra incendios se activaron. Al activarse, lo que hay es un sonido que es agua cayendo por todas partes. Ahí yo digo, no oigo, y cuando oigo a alguien gritando, ayuda, ayuda, y cuando miro era el señor encargado del departamento de reciclaje que me dice, hay 2 personas atrapadas, oigo gritos, y yo no oía nada. Entonces pongo el oído en un ascensor de carga que había en los sótanos hacia abajo y efectivamente 2 personas gritando. Y yo grito, ¿cuántas personas hay? Y nos dicen, habemos 2 personas y nos vamos a ahogar. Y yo digo, ¿pero cómo se van a ahogar? Si esto es imposible. Y era que todo el agua de los rociadores contra incendios estaba cayendo por un ducto central y estaba cayendo por este ascensor que no tenía, como era de carga y descarga, no tenía techo, tenía una rejilla, era como una armadura. Y eso subía y bajaba, pero no tenía techo. Y entonces el agua entraba con una fuerza y no salía con la misma fuerza. Y nos vamos a ahogar. Quedaron encapsulados entre el piso B2 y el B3. Cuando ellos escucharon una explosión, ellos se metieron en el ascensor para salir y el ascensor, en vez de subir, bajó y se quedó atascado entre estos 2 pisos. Un señor llamado Salvatore Gianbanco, que trabajaba para la autoridad de puerto como pintor, y el otro señor, uno que fue a hacer un envío, imagínense, hacer un envío de un sobre y se dio con la peor tragedia de terrorismo en los Estados Unidos. Entonces cuando yo veo estos gritos, yo digo, yo era la persona más agnóstica del mundo, yo no creía en nada, y en ese momento yo digo con un fervor increíble, Dios mío, ayúdame, y encuentro un pedazo de metal, y con el pedazo de metal abro las puertas del ascensor, las puertas abrían así, cuando las puertas abren, la puerta llega hacia abajo, todo el agua que había en el lado mío se mete con una fuerza vertiginosamente, y cuando miro está muy abajo el ascensor, y yo digo, ¿qué hago? Tenemos que entrar, y me recuerdo nuevamente la importancia de la información correcta. Yo me recuerdo que donde los electricistas ponían todas las escaleras que utilizaban para cambiar bombillos, cables, etcétera, las tenían todas amarradas alrededor del área donde estaban los trituradores de basura. Y yo digo, déjame ir corriendo allá, y voy corriendo, pero siempre las tenían encadenadas. Y cuando llego allá, la única que no estaba encadenada, créanlo o no, era la más larga de todas. Era como que estaba allí para que lo salvara. Y yo tomo esa escalera, voy corriendo, la tiro en el ducto del elevador, me meto, abro la rejilla de arriba, saco estas 2 personas. ¿De dónde saqué la fuerza? No sé. Las saco, las llevo fuera del edificio con el señor de reciclaje, las llevamos fuera del edificio, y cuando ya finalmente las pongo en una ambulancia a los 2, cuando las pongo en una ambulancia digo, tengo que volver, y la gente, no, está loco este hombre, tú, me decía en inglés, don't go back, y entonces cuando me están hablando en inglés, yo hablo en español, no, yo tengo que regresar porque mis amigos están atrapados, y entonces se ofuscaron y no me detuvieron, y seguí. Y entonces cuando llego ya esta tercera vez dentro del sótano de la Torre Norte, ahí me encuentro con un oficial de la policía. Cuando estoy haciendo eso, esto es lo que está ocurriendo afuera del edificio. Y obviamente pues aquello fue increíble, porque cuando me encuentro con un oficial de la policía me dice, Willy, ¿tú tienes la llave? Se refería si yo tenía la llave maestra. Amigo, esta es la llave maestra. Había solamente 5 llaves maestras en el World Trade Center, 5 llaves maestras, yo tenía una de ellas. Yo digo, sí, tengo la llave, vamos. Y entonces ahí comienzo a subir hasta el vestíbulo del edificio. Cuando llego al vestíbulo del edificio están todos los bomberos, mis héroes,
y el policía le dice, síganlo a él conoce muy bien el edificio y tiene la llave maestra. Y comienzo yo a subir y abrir las puertas de acero que estaban en toda el área de ascenso, y comienzo a sacar gente piso por piso, sacando personas, y en ese momento alguien me dice, hay una persona en silla de ruedas en el piso 27, y yo digo, vamos a llegar allá, me dicen los bomberos, y llegamos al piso 27, los bomberos todos se desploman en el piso y no tienen fuerza. Ya yo veo eso y me quedo todo sorprendido. Había un señor llamado FBJ que tenía un ataque de asma, y ahí yo digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Llamo a mi mamá a Puerto Rico para dejarle saber que estaba un accidente. Ella se volvió loquísima porque esto lo estaba viendo el mundo entero. Y para hacerle la historia un poco más corta, yo seguí solo, porque ellos se desplomaron en el piso, seguí solo sacando gente piso por piso hasta llegar al piso 39. En el piso 39, mientras estoy sacando personas, en el piso 33 saqué una señora que estaba temblando, tirada en el piso en forma fetal, y la saqué. Y cuando llego al piso 39, ahí se reúnen por el lado opuesto, habían 3 escaleras, se reúne conmigo el oficial de la policía y 2 jefes de bomberos porque tenían camisetas blancas. Y ahí estamos hablando cuando de momento se oye ¡pah! La explosión del otro edificio siendo impactado. Y yo digo, ¿qué es esto? Y se oye dentro de mi edificio, pa, 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 pa. Y en el radio se oye, perdimos el 65, queriendo decir que el piso 65 se desplomó piso por piso hasta el piso 44 y yo estoy en el 39. Y yo estoy desesperado, mis amigos, el policía me dice, Willy, tú has hecho mucho, pero a ti no te pagan por esto. Y yo digo, pero yo no necesito que me paguen por esto. Y me dice, mejor, tú eres un civil, mejor me ayudas con el hombre en silla de ruedas en el piso 27. Yo voy corriendo al piso 27 y digo, tengo órdenes de sacar a este hombre. Levantamos al señor FBJ, cuadrapléjico, por las escaleras, y cuando vamos bajando se derrumba la Torre Sur. Al derrumbarse la Torre Sur, nosotros perdemos el balance, nos caemos por las escaleras casi, y sin saber que se había caído la torre. Nosotros no entendemos lo que está ocurriendo. Y llegamos hasta el vestíbulo. Cuando llegamos al lobby del edificio, ahí hay 3 bomberos. Uno de ellos me dice, prepara la ambulancia. Y yo lo que vi era total destrucción porque ya se había caído la Torre Sur. Cuando voy hacia el frente del edificio a preparar la ambulancia, amigos, no había, las puertas giratorias habían desaparecido. Eran de cristal, todas estaban destrozadas. Cuando llego al frente, ¿qué veo? Que al cruzar la calle, la policía tiene el área acordonada con esa cinta amarilla que dice escena de crimen, no pasar. Y cuando me ven, empiezan a gritar, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Y obviamente, ¿qué tú haces cuando te dicen no mires hacia atrás? Tú miras. Y yo miré, y cuando me miro he visto lo más horrible que he visto en mi vida. He visto todos los cuerpos de la gente que se tiró. Todos los cuerpos que parecían que se habían explotados, parecían calcomanías en el piso. Y en aquel momento yo empiezo a llorar y yo empiezo a gritar, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando bajo la mirada, ¿qué veo? El único cuerpo que pude reconocer, el de aquella señora del piso 33 que pude yo haber salvado, la encontré partida por la mitad. El único cuerpo reconocible. Para mí que ella salió diciendo me salvé, y una de las ventanas del edificio ha caído como una guillotina y la ha partido por la misma mitad. Y yo, Dios mío, empiezo a llorar y de momento oigo, corre, corre, y el piso empieza a temblar y es que el edificio se está derrumbando y lo único que yo veo es un camión de bomberos. Me tiro debajo del camión de bomberos y el edificio empieza a derrumbarse encima de mí y quedo yo atrapado bajo los escombros. Pero como yo era mago, yo sabía que tenía que bajar mi nivel de respiración, etcétera, y yo básicamente puse mi cara debajo de mi camiseta y comencé a administrar todo lo que era la burbuja de oxígeno que se crea en esas partes. Yo cuando pasa esto, que se ve, obviamente las caídas fueron horribles. Ustedes vean esto.
appeared to crumble and start to fall. Down. I didn't look anymore after that. I turned and I started to run. Everyone ran. People just took off. People ducked into doorways, and people didn't stop to look behind. But I couldn't breathe at all. I started really hard to talk. I still could feel my smoking air was breathing. Yo me encontraba en el epicentro de esa nube de humo que no se dispersó, con la suerte que en el área se encontraban dos cadenas de televisión, CNN y Globovisión de Brasil, y dicen el último hombre en salir fue en esa parte, y ellos señalan el área donde yo me había metido, ¿no? Entonces ahí comienza el área de rescate. Ellos empiezan a buscar bajo los escombros y horas después yo oigo que están removiendo escombros, y cuando finalmente remueven escombros, yo oigo a lo lejos, ¿Are you okay? Porque yo estaba gritando, help, help, ayuda, ayuda. Y yo digo, no, yo perdí las piernas, yo no sentía las piernas. Y era de haber subido tantas veces el edificio, sacar tanta gente, entrar y salir, que mis rodillas se dieron. No las sentía de la rodilla para abajo, yo no sentía las piernas. Encima de eso, el camión me cortó, el tubo de escape del camión me cortó la rodilla de lado a lado, me la abrió y yo estaba botando sangre. Y yo no la sentía, yo dije, no, aquí perdí las piernas. Y perdí las piernas, hasta que finalmente llegaron bajo los escombros, me sacan de debajo del camión y cuando me están sacando levantan el camión y aquello fue una escena increíble, porque cuando me están sacando yo veo una linterna de rescate, y en esa linterna decía emergencia, mira si me recuerdo, y me gritaban por acá, por acá, por acá, y yo voy directamente y llego a lo que era una ambulancia. Ahí me dan primeros auxilios y finalmente cuando me recupero, pues ya estaba salvado, ¿no? Estaba salvado y me doy cuenta que no tenía las piernas rotas. Este era el camión. Cuando lo sacan, yo estaba debajo de ese camión y obviamente pues ahí ustedes pueden ver mi cara. Este soy yo aquí al frente con el chaleco amarillo, anaranjado. Aquí me pueden ver ese día y pues nada, me cambia la vida para siempre. Yo comienzo a organizarme y ¿qué hago? Rápidamente ahora, para conclusión, yo me convierto en la imagen de la tragedia a nivel mundial para todos los latinos, porque me ponen un micrófono y dice tienes 3 segundos para ir al aire en vivo. Yo hago la entrevista y eso le dio la vuelta al mundo. Entonces yo digo, ¿qué es esto? Porque empiezan los medios a nivel mundial a buscarme. ¿Qué yo hago con esto? ¿Qué yo puedo hacer para ayudar a mi gente? Y comienzo a pedir ayuda para las víctimas. Organizo el grupo de víctimas hispanas. Comienzo a pedir beneficios, me los niegan. ¿Y qué hago? Recuerdo lo que pasó en la oficina del gobernador. Comienzo a trabajar escribiendo legislaciones por lo que yo había aprendido. ¿Y saben qué? Todas las legislaciones que yo escribía, todas pasaron. Entonces de ahí que me reconocen, hago beneficios para todo el mundo, becas, hago programas médicos, bueno, una infinidad de cosas que crea una atención a nivel mundial que me llevan a la Casa Blanca para reconocerme. Y ahí el Bush dice, este es el que necesitamos para conseguir el voto latino. Y yo dije, yo tomo el entrenamiento, pero tomé el entrenamiento y me dediqué directamente a ayudar a mi comunidad. Entonces aprendí lo más importante de todo, que es la palabra poder, la que es la perseverancia, la organización, la determinación, el entusiasmo y la responsabilidad para hacer cosas. ¿Cómo esto se lleva a cabo? Simplemente con la palabra la de entusiasmo. Yo me di cuenta que mi vida había cambiado, que yo era una persona común y corriente, pero que tenía unas oportunidades que podía poner en práctica. De ahí que yo me dedico a básicamente hacer la imagen para todos los latinos y comienzo a trabajar, a pedir que se haga
un memorial, un museo en la zona cero. Entonces me ponen como líder de la LMDC, el Lower Manhattan Development Corporation, la Corporación de Desarrollo del Bajo Manhattan, para representar a las víctimas en todo lo que era el diseño, la planeación, todo lo que era lo que es el museo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me doy cuenta, habían unas necesidades muy importantes, que era la necesidad de crear una sustentabilidad, algo que ayudara a hacer el memorial sostenible y empotrado directamente en el diseño. De nuevo, la plaza conmemorativa del 11 de septiembre es una de las plazas más sostenibles a nivel de mundial, construida a nivel mundial. El agua de la lluvia se recoge en unas cisternas. Esa es la agua que se le da a 400 árboles que se crearon en el área. Las piedras que se pusieron en el piso son removibles para llenar las 40.000 libras de tierra que se pusieron, 400.000 libras de tierra que se pusieron en el área. Hemos aprendido mucho de ser autosostenible, pero a la misma vez de darle algo a la comunidad. Creamos alrededor de 2.000 empleos con este proyecto. La Sociedad Estadounidense de Arquitectos describe a la zona cero como un techo verde masivo a nivel jamás visto a nivel mundial. Entonces, lo que yo quiero llevarles de mensaje, ya que se me acaba el tiempo, es que en la vida nosotros tenemos unas oportunidades que si uno no las tomamos se pierden para siempre. Yo no soy experto en nada, me convertí alrededor de la necesidad de la comunidad. Mi comunidad latina, que era la que yo representaba, tenía unas necesidades y yo dije, ¿cómo yo hago una sostenibilidad para toda esta gente? ¿Cómo yo hago que algo sostenible, que cree empleo, que ayude al medio ambiente, sea posible? Y entonces ahí entraron las partes de los diseños. Yo lo que quiero es que de una forma u otra darle a ustedes como un ejemplo de que si yo como barrendero pude cambiar la historia de los Estados Unidos con lo que pasó, ustedes que tienen la oportunidad de desarrollarse pueden hacer mucho más que yo. Así que yo quiero darle las gracias a la Fundación INCIDE y al Fondo Social Europeo por el esfuerzo que han hecho, y quisiera tener mucho más tiempo disponible para abordar mucho más en el tema de los espacios sostenibles y de la empresaría que se lleva a cabo, pero no es posible. Así que les mando una bendición muy grande y que Dios me lo bendiga. Muchas gracias.